Dice, no me cuentes milongas, vas al baño antes o después del punto de control, pero no durante. Textualmente esto fue lo que le contestó un teniente a un agente de la Guardia Civil cuando tuvo que ausentarse 10 minutos para ir al servicio porque le había venido la regla. Sucedió en Barcelona precisamente el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer. Así está el caso, con denuncias y con un posible expediente. A mí no me cuentes milongas. Vas al baño antes o después del punto de control, pero no durante. Según un agente de la Guardia Civil de Barcelona, así le recibió un teniente después de ausentarse unos minutos de su puesto de vigilancia para ir al baño porque le había bajado la regla. Una noticia que ha copado los titulares de los principales medios, ya que, según la gente, a la supuesta reprimenda a gritos le siguió por parte de su superior una petición de expediente disciplinario por ausentarse sin comunicarlo. La Comandancia de Barcelona, que instruía el expediente, inició el protocolo de acoso laboral, pero aún no ha habido resultados, así que el abogado del agente ha anunciado que si finalmente no prospera la solicitud de su defendida, no descartan llevar el caso ante un juzgado togado militar de Barcelona. Sin embargo, hay otra versión de los hechos, la de la asociación Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional, que ha emitido un comunicado en el que reprende a la gente por no avisar antes de ausentarse de su puesto y muestra su apoyo al teniente. La lógica reprimenda del oficial únicamente buscaba recordarles el cumplimiento de sus obligaciones y evitar que en lo sucesivo se repitiesen este tipo de descuidos sin mayor trascendencia. El comunicado continúa diciendo que la gente, lejos de asumir su responsabilidad, acudió a sus superiores para lograr su complicidad y acusar al teniente de acoso laboral, y se posicionan al lado del teniente reconociendo lo difícil que es mantener un compromiso adecuado y las complicaciones que tiene el ejercicio del mando. Lo han bordado, ¿eh? Bueno, pues precisamente la semana pasada, como os decía, hablamos en esta mesa sobre la situación de la mujer en la Guardia Civil con la teniente Katia Pérez Gil. Hoy le hemos vuelto a invitar, Katia, para que nos cuente. Buenos días. Buenos días, Inés. Buenos días, Sonia. Isabel, un saludo para todas. La sargento Katia, lo recordamos, ¿vale? Sargento Katia, sus órdenes. Bueno, a ver, yo decía que lo tuyo todo fueron loas y alabanzas, pero ¿qué está pasando? Si una mujer se va al baño porque le ha venido la regla, eso no está previsto, entiendo, pero en fin, tampoco es tan complicado de entender. La verdad es que no es complicado de entender. El otro día hablábamos el porqué de la tasa de la baja tasa que tiene la Guardia Civil con respecto a las mujeres. Efectivamente, la imagen que damos, y ayer es un claro ejemplo, no es positiva, y eso es lo que efectivamente puede justificar un poco esa tasa. Para este tipo de servicios que se realizan, sí puede haber una ausencia, se hizo uso de ella. Además, la Guardia Civil en el comunicado que ha sacado en Europa Press dice que efectivamente puede hacer uso de ella, lo único que creen que el fondo no es el adecuado. ¿Qué es el fondo? El no comunicarlo, el no decirlo previamente, el no decirlo posteriormente, pero ustedes tienen que entender qué difícil es la situación de una mujer que tiene que comunicar que se desplaza esos 10, 5 o 15 minutos porque le ha venido la regla. Es muy complicado. De hecho, ella lo dice desde el primer momento que se le requiere porque no estaba en su puesto de trabajo. Ella lo dice, no lo dice posteriormente, no lo dice a un mes, como dice el comunicado que ha sacado la Guardia Civil, sino lo dice en ese momento. Y se lo dice efectivamente a su jefe de turno, es a la segunda persona que se lo dice, porque al primero es al teniente, al oficial que la requiere para ello. Ya. Teniente, pero el caso es... Uy, sargento, perdón. Ya la has ascendido, ya la has ascendido sin méritos. Bueno, eso también. Me estaba hablando... Bueno, se le ha abierto a esta mujer un expediente disciplinario, que sé que no es ninguna broma. No, no es ninguna broma, y curiosamente el hecho no es un hecho en un día sucedido en un momento dado. Les pongo para que todos lo vean. Ocurre un teniente. Además, en nuestra labor de mandos tenemos que tener un trabajo de supervisión, de control. Eso es legítimo del mando, es obligación del mando. Por otro lado, él hace su trabajo y él, en aquel momento que no los encuentra donde debe encontrarlo a los dos agentes, porque no hay que olvidar que ella no está en su puesto de trabajo, pero él también, o por lo menos no en el debido. Ella da una justificación, pero en ese momento el teniente amonesta verbalmente a la jefe de pareja, que entiendo que en este caso es ella, y le amonesta en ese momento, tanto en cuanto le dice no lo vuelvas a hacer,
la próxima vez te corrijo. O sea, ella le da la idea clara de que eso no va a ir más allá que la mera represión verbal. Y es lo que hace. El problema hay que mirarlo un poco más allá. Ella no se siente tranquila, ella se siente que no le han dado el trato que ella creía, se siente que de alguna manera hay una desconsideración hacia su comunicación, el trato no es el correcto y ella intenta de alguna manera poner en conocimiento ese trato que ella no considera bueno hacia ella y lo intenta poner ¿a quién? Primero a su jefe de turno, al suboficial que hay en ese momento, se lo comunica, después intenta al capitán, que él en su labor le dice no soy tu mando directo, debes recurrir al otro. ¿A quién? Al teniente, precisamente a la persona, al oficial del que ella realmente quería dar cuenta. Claro, Katia, una pregunta. Si en vez de ser esta guardia la que se ausenta porque le baja la regla, es su compañero varón el que se ausenta porque tiene que ir al baño o porque se le pone a sangrar la nariz o lo que sea, ¿tú crees que el teniente le habría dicho lo mismo? No te ausentes de tu puesto y menos sin decir por qué y no lo vuelvas a hacer. ¿O aquí se trata de una discriminación en razón del sexo? Porque a mí me da la sensación de que es más bien lo primero, pero no lo sé, igual me equivoco. Yo voy a ir un poquito más allá, ¿vale? Yo creo que la formación, además, mi asociación, a la asociación a la que yo pertenezco, la de suboficiales, escala de suboficiales de la Guardia Civil, lo lleva demandando tanto en el Consejo de la Guardia Civil como en el Comité para la Igualdad, formación en igualdad. Creo que hay que sensibilizar más. ¿Pero a qué crees es una cuestión de género. Y está ¿Es una cuestión de género? O sea, que si llega a ser él el que se ausenta porque tiene que ir al váter, ¿le pasa lo mismo? ¿No le dicen nada? Pregunto, no lo sé. Sí. Quizás sí, quizás se lo hubiese dicho. Yo para que lo entiendan en que no se en este caso se trata de una cuestión de género, pero algo no hubo bien, bien en el sentido, porque si el mando que observa la supuesta infracción que ahora mismo se está tramitando en un expediente disciplinario, si ese mando realmente en ese momento opta por sancionarla, está en todo su derecho porque es una conducta sancionable, sí. Y él está en su potestad de dar cuenta y de hacerlo, pero no lo hace en ese momento, lo hace días más tarde, cuando ella de alguna manera quiere instar, quiere que se inste el protocolo. Y luego hay que mirar un poco más allá. Ella tiene un compañero masculino, tiene un teniente, como es el que le va a controlar, el que va a supervisar ese servicio, hay un capitán, hay un jefe de comandancia que ya tiene conocimiento de ese expediente y sin embargo es la única sancionada de todo ese elenco. A la única que se le abre expediente es ella, cuando se tenía que haber instado de alguna manera el protocolo que hay en la Guardia Civil de acoso laboral y sexual. Teniente, se nota que estás lejos, porque si no ya te hubiera apretado así. Sargento, yo con el teniente. Teniente es el otro. Es increíble lo que el teniente es el que le ha abierto el expediente. Yo creo que con poquita gente nos quedamos calladas también, Katia, porque es un gusto escucharte y además se entiende perfectamente todo lo que quieres decir, pero justamente te iba a preguntar por los expedientes, porque al final alguien tiene que, para que haya se le abra un expediente a alguien, tiene que haber una persona que arranque ese proceso. ¿Cómo esta mujer no ha arrancado un expediente contra su superior, el que la trata de esta forma? Bueno, quiero decir, cuando alguien en el trabajo te abre un expediente porque tu comportamiento considera que tu comportamiento no ha sido adecuado, ella tiene que tener unas herramientas para justamente provocar también un expediente a este señor, ¿no? Eso ya después de que haya saltado la noticia y estemos todos tan escandalizados. Seguro. Alguien tiene que haber. Bueno, sí. De hecho, ella lo insta. Desde el momento que ella dice verbalmente que el trato que ella ha recibido para ella, es que yo no lo sé, porque además el problema es que no se han investigado esos hechos. Y toda esa escala que hemos hablado, no ha habido nadie que dijera una información reservada, que al final es lo que demandaba ella, que se investigue. Si nadie está diciendo que ella no lo hiciera bien o no lo hiciera mal, ni el teniente lo hiciera bien o lo hiciera mal, no hay que tener miedo de investigar. Hay algo que es anómalo. Y el ejemplo es la noticia que ha aparecido. Efectivamente, con ese titular choca esa noticia. Pero no hay que tener miedo de investigar. Y es lo que no se ha hecho. Aquí la duda que me queda a mí es si es un problema de funcionamiento de la Guardia Civil o un problema también puede ser de animadversión personal entre ellos, ¿no? Exacto, de un tipo que no... Pero eso ya se nos escapa, claro. Bueno, sargento, gracias.
Mi sargento. Gracias a ¿Quiénes ustedes. veíamos tan- Un beso para todas. Un beso. Bastante raro. Yo solo quiero decir que lo que has dicho tú, Sonia, parece muy sencillo, pero es que primero es la Guardia Civil. Pero mira, en todos los trabajos... Un cuerpo militarizado. Perdonadme, en todos los trabajos las mujeres se callan constantemente cantidad de cosas porque los jefes les han dicho tal, porque no se atreven a decirlo. En la Guardia Civil, Oye, con mayor motivo. Y los hombres también, ¿eh? Las mujeres más. Bueno, seguramente, pero cuando el jefe te amonesta de tal, plantarle una denuncia en la Guardia Civil o fuera de ella o aquí o en cualquier sitio, en fin, que no es algo que haga todo el mundo. Así, No. ir a denunciar a tu jefe porque te ha tratado Es mal. un cuerpo militarizado. O sea, No, ya, y pero- militarizado y no militarizado. Por supuesto. A ver cuántos subalternos maltratados Ya. tienen las Que sí, narices, la Isabel. osadía de ir a denunciarle al jefe que los maltrata. Por Vamos. supuesto, yo no Mujeres entiendo u que hombres. tú ante simplemente una reprimenda no quieras abrirle un expediente sancionador a tu superior. Pero en el momento en el que pretenden sancionarte a ti, te abren un expediente, hombre, yo creo que lo suyo es decir, no señores, aquí el problema no ha sido mío, ha sido de este señor y además merece también. Bueno, ya se están enterando de todas formas, ¿no? expedientado. Esto nos recuerda al caso del es que yo lo de teniente sargento me pierdo, no sé Yo quién ni te fue, cuento. como Más tú, teniente ¿no? el más bajo es Sí, pero coronel. no sé y de ahí quién para... fue el que abrió un expediente a la mujer que se pagó un chaleco salvavidas con su dinero porque el de la Guardia Antibalas. eso, no, Salvavidas, pero bueno, te salva la vida salvavidas, también, ¿no? Pues de ese, salvavidas. del que Bueno, por si te disparan, que porque el que había no estaba preparado para el Para cuerpo las de la chicas. mujer Y sigue siendo ella se lo así, pagó. sigue siendo así. así. igual. Que da igual, se les queda aquí porque no les pasa de aquí. Claro. Es algo muy simple, ¿no? Y lo entendemos todos. Pues nada, no hay Cuestión de manera. anatomía.